Todo camino verdadero comienza en un lugar pequeño y silencioso. Bienvenidos a Huellas, un espacio donde cada paso tú decides cómo darlo. Yo soy Francisco Guajardo y es tiempo de comenzar. ¿Y qué mejor que recordando los primeros pasos del ser humano? A semejanza de esos primeros pasos del Evangelio. Nosotros hay que recordar que somos la única especie que tarda en aprender a caminar. El venado, el caballo, incluso el elefante o los felinos como el tigre y el león, esos animales imponentes que son los dueños de la selva, aprenden a caminar por protección. En cambio, al ser humano nos protege. Nos dan tiempo para adaptarnos antes de buscar sobrevivir. Primero escuchamos nuestro entorno antes de comenzar la vida. Y este comenzar nuestra vida, escuchar nuestro entorno, no es para llenarnos de datos. Nombres, fechas, apellidos, todos esos datos con los que a lo largo de nuestras vidas nos van bombardeando. El CURP, el RFC, el número del seguro social. Eso es en todos sentidos un murmullo interior. Y ese se forma mucho antes de que nosotros logremos expresarnos verbalmente. Es en estos momentos donde aprendemos el amor. Y lo aprendemos viendo a las personas amar. Pero también aprendemos el conflicto cuando observamos a dos personas discutir. Hemos asumido nuestro entorno como algo normal, sin que nadie nos lo explicara, sin poder crear un juicio de estos sucesos. Y es ahí donde comienza nuestra historia. Lo que somos se debe a lo que aprendimos desde nuestros primeros días en este mundo. Todos venimos de algún lugar, y ese lugar no es solo geográfico, es emocional, es simbólico, es el seno de una familia. Por eso, cuando alguien no sabe quién es, casi siempre es porque nunca ha escuchado su historia con calma. Mateo inicia su evangelio de una forma desconcertante. No comienza con una idea brillante, ni con una escena impactante. Comienza con una lista de nombres, como si nos dijera desde la primera línea: antes de preguntarte qué haces, pregúntate de dónde vienes. Jesús no aparece flotando en el mundo, ni cayendo del cielo como un personaje ideal. Aparece insertado en una historia concreta, con luces y sombras, con decisiones nobles y decisiones equivocadas, con mujeres marginadas, hombres frágiles, situaciones complejas. Y es en ese momento donde Mateo nos recuerda algo que nosotros solemos olvidar. La identidad no se construye sin historia. Desde la psicología lo sabemos bien. Lo que no se nombra, se actúa. Y lo que no se integra, se repite. Y aquello que niegas, termina gobernándote. Por eso resulta tan profundamente humano que el Evangelio empiece así. Dios no evita la genealogía, no la limpia, no la maquilla. Al contrario, la asume. Y al hacerlo, nos revela algo esencial para Dios. El origen no es obstáculo, es punto de partida.
Tu origen, tu árbol genealógico, no es un obstáculo para que puedas hacer algo. Simplemente es el punto de partida donde comienza tu historia. Hoy es tiempo de que nosotros dejemos de evitar ese árbol genealógico y también lo asumamos. Es así por lo que comienza Nazaret, esta primera etapa de nuestro recorrido. Nazaret como el lugar genealógico de nuestra vida cotidiana. Yo no te invito a que entremos en un espacio mítico. Te invito a entrar a un pueblo sencillo, pequeño, ordinario, donde Jesús crece. Es el lugar donde Él aprende a escuchar, a esperar, a pertenecer. Nazaret es el lugar donde la historia deja de ser pasado y se convierte en interior. Hoy es tiempo de que esa primer huella comience en Nazaret. Por eso, ese camino comienza aquí, en tu propio Nazaret, en tu interior. Porque nadie puede avanzar sin antes entender desde dónde camina. Porque nadie se encuentra a sí mismo si no se atreve a escuchar su propio origen. Este primer paso no busca respuestas. Busca que seas honesto. Honesto contigo mismo. Escuchar nuestro origen no es juzgarlo. No estamos aquí para juzgar nada. Estamos aquí para comprender nuestra historia. Y comprenderla no para quedarte aquí, sino para reconciliarte contigo mismo. Reconciliarte con el punto desde donde Dios ya estaba caminando con nosotros. Y quizás hoy, como Jesús de Nazaret, no estemos llamados a hacer grandes cosas. Jesús en Nazaret no hace ningún milagro. No hay ningún milagro escrito en Nazaret. Es donde Jesús empieza a habitar con verdad. Y el Nazaret es el lugar de donde venimos. No como un lugar geológico. Yo no estoy llamado a habitar en Monterrey. Monterrey no es mi Nazaret. Mi Nazaret es mi interior. Es donde yo me localizo en la historia. Yo estoy llamado a habitar mi ser. Ese espacio que no estamos acostumbrados a contemplar. Vamos en el carro y prendemos música. Llegamos a la casa y prendemos la tele. Estamos trabajando y prendemos el radio. Pero ¿cuándo te das tiempo de estar contigo mismo? De escuchar tu corazón. Y esto es bíblico y también psicológico. En psicología se habla de orígenes. Y orígenes no solo del pasado, sino aquello que todavía está arraigado y que vive en nosotros. Nuestros orígenes determinan nuestra forma de amar, de reaccionar, de defendernos, de si confiamos o desconfiamos de las personas. Todo esto no es producto de la casualidad. Es decir, no nació de la nada. Se fue gestando lentamente. Nosotros somos producto de los materiales que nuestros padres disponían para crearnos, de su genética y de su historia. A eso es a lo que llamamos árbol genealógico. Dejemos a un lado el árbol genealógico pensado solamente en nombres descendientes. Paco, hijo de Paco y Juani. Paco y Juani, hijos de Paco y Lupita, y Juani de Ambrosio y San Juana, que tuvieron tantos hermanos. Y Paco tiene tantos hermanos. Y Paco se casó con tal. Y Paco tiene esta descendencia. No.
Ese no es el árbol genealógico que nos interesa. Sí me interesa saber el nombre de ellos, pero para saber su historia, para saber su personalidad, su temperamento, su carácter, aquello que realmente me ha formado a mí. No como un simple esquema de parentescos, sino como un sistema vivo de relaciones, afectos, silencios y aprendizajes. El árbol genealógico no es solo nombres, es una herencia invisible. Cada familia transmite mucho más que apellidos. Te transmite maneras de enfrentar el dolor, formas de expresar o de reprimir el amor, ideas sobre el éxito, el fracaso, el miedo, la fe, pero también en muchos casos, roles que se repiten sin que sepamos por qué. Por ejemplo, personas que sus padres se separaron y ellos no han podido tener una relación estable con su pareja. ¿Y qué es lo que se dice? Es que no sé cómo hacerlo. Y aunque muchos lo ven como que es una maldición, realmente es la parte de nuestra herencia que no hemos aprendido a trabajar. Hay familias donde se hereda el deber, otras donde se hereda el sacrificio, algunas heredan el silencio, otras incluso heredan qué estudiar. Nada de eso es bueno o malo por sí mismo, simplemente es lo que fuimos aprendiendo para sobrevivir. Mateo comienza su evangelio con una genealogía, porque sabe algo profundamente humano. Nadie llega limpio al presente. Todos llegamos cargados. Somos como el pípila. Traemos nuestra historia aquí atrás. Pero la genialidad de Mateo está en esto. No editó la lista. Él deja que aparezcan todos los que tienen que contar una historia. Reyes fieles y reyes frágiles. Mujeres con historias complejas. Decisiones justas y decisiones rotas. Como si dijera, Dios no se avergüenza de la historia humana que habita a su Hijo. ¿Por qué tú te avergüenzas de la tuya? Y ahí está la primera sanación. Muchas personas nos peleamos con nosotros mismos porque creemos que nuestra genealogía debería de ser distinta. Queremos que nuestros antepasados sean más fuertes, más seguros, menos sensibles, más obedientes, menos conflictivos. Pero la psicología y los evangelios nos recuerdan algo esencial. La personalidad es una respuesta adaptativa. Somos en gran medida lo que aprendimos a hacer para sentirnos amados, seguros o reconocidos. Quizá aprendiste a callar para no perder el cariño, o aprendiste a cargar responsabilidades que no te tocaban. Incluso te volviste fuerte porque nadie te sostuvo. Eso no te define por completo, pero explica mucho de quién eres tú. Porque cuando hablamos de nuestros orígenes, inevitablemente tenemos que llegar a dos dimensiones que marcan profundamente nuestra manera de estar en la vida: el temperamento y el carácter. Aquello que constituye nuestra verdadera personalidad. El temperamento es aquello con lo que llegamos al mundo. No se elige, no se construye, se recibe. Es que choco mucho con mi papá. Pues sí, mijo, tienes el mismo temperamento que él. O es que me peleo mucho con mi mamá. Sí, tienes el mismo temperamento que ella. Esa parte de nuestra herencia es genética. Hay personas más sensibles desde siempre, otras más intensas, otras más tranquilas, otras más impulsivas. Desde los primeros años
Incluso desde el vientre materno, cada ser humano manifiesta una manera particular de reaccionar ante la realidad. El temperamento es ese tono emocional. Es la música de fondo con la que escuchamos la vida. Algunos escuchan Rocky, otros escuchan rock, otros escucharán música clásica. Depende del temperamento. Por eso, ante una misma experiencia, no todos reaccionamos igual. Incluso hermanos gemelos que tienen rasgos genéticos diferentes, lo que ocasiona que incluso ellos no reaccionen de forma igual ante una misma experiencia. Unos se retraen, otros se confrontan, algunos guardan silencio, pero otros se desbordan. No porque uno sea mejor que otro, sino porque así aprendió su cuerpo a responder. El carácter, en cambio, no nace con nosotros, se forma, se va moldeando lentamente a través de relaciones significativas, de figuras de autoridad, de experiencias de seguridad o amenazas, de éxitos, frustraciones, del ambiente emocional en el que crecimos. Si el temperamento es la tierra, el carácter es el camino que se fue trazando sobre esa tierra. Y la suma de estos dos, ahora sí dan la personalidad. El temperamento con lo que naces y el carácter con lo que aprendes, para unirse y crear tu propia personalidad. Y aquí aparece algo clave. Muchas de nuestras virtudes nacieron como mecanismos de adaptación. Aprendimos a ser responsables porque nadie más lo era, o porque así te educaron, así formaron tu carácter. Aprendimos a ser fuertes porque no hubo contención. Aprendimos a complacer porque el amor parecía condicional. Lo que hoy llamamos mi forma de ser, mi personalidad, fue en su momento una manera de sobrevivir. Mateo, al comenzar su evangelio con una genealogía, parece decirnos algo profundamente humano. Jesús no niega ni su temperamento ni el carácter que fue formando en Nazaret. No hay un Jesús idealizado que aparezca ya hecho, que bajó de la nube para salvarnos a los 30 años. No, hay un Jesús que se hace hombre, que crece, que aprende, que obedece, que espera. Nazaret es el taller donde su humanidad se va templando. Ahí en lo cotidiano se va integrando su historia, su forma de estar en el mundo, su manera de mirar, de escuchar, de responder. ¿Cuál es tu Nazaret? ¿Dónde te formaste? Porque antes de que Jesús anunciara su reino, aprendió a habitar su interior. Y él tuvo como guía o ejemplo para formar ese carácter a un Tectón, ese quien le ayudó a moldear su humanidad. La tradición nos ha enseñado que San José era un carpintero, pero realmente la palabra que dice la Biblia es Tectón, y Tectón significa artesano. José, su padre aquí en la tierra, no solo trabajaba la madera, sino más bien era alguien que trabajaba con las manos para edificar, reparar o crear estructuras. Alguien que edifica con sabiduría. Y en ese entorno es donde Jesús construye su persona. Lo hace aprendiendo un oficio que observa de su padre. Al igual que nosotros. Nosotros también fuimos pensados para habitar en un entorno específico y formarnos en este contexto. Estamos acostumbrados a leer los evangelios y decir
que Dios escogió a María y a José para ser los padres adoptivos aquí en la tierra de Jesús. Pero se nos olvida que nuestros padres también fueron elegidos por Dios. Dios eligió a tus papás para darte la vida. Él quería que tú tuvieras esa carga genética exacta para tener el temperamento que hoy tienes. Y te puso en esta realidad específica para tener el carácter que te ha formado. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Muchos de nosotros hemos llegado a la adultez peleados con nuestro carácter. Pensamos que debería de ser distinto. Más seguro, menos sensibles, más firmes, menos emocionales. Pero el problema no es nuestro temperamento y muchas veces tampoco nuestro carácter. El problema es que no los hemos comprendido. Cuando una persona no entiende por qué reacciona como reacciona, es donde empieza a juzgarse. Cuando no reconoce de dónde vienen sus patrones, empieza a rechazarse. Y nadie puede caminar en paz cargando una guerra interior. Este paso del camino no busca que cambies quién eres. Busca que empieces a reconciliarte con cómo llegaste a ser. Porque solo cuando una persona comprende su temperamento y hace consciente la formación de su carácter, puede comenzar a elegir con libertad. No desde la reacción, sino desde la conciencia. No desde la herida, sino desde la integración. Jesús no comienza su misión huyendo de Nazaret. La comienza después de que habita su Nazaret. Y quizás tú, en este primer paso, no estés llamado a transformarte todavía, sino a escucharte con honestidad, a mirarte con menos juicio y a reconocerte como alguien que ha hecho lo mejor que ha podido con lo que ha recibido. Porque el camino apenas comienza y nadie avanza verdaderamente si no ha aprendido a habitar su interior. Jesús también creció en un entorno concreto, en una familia concreta, en un pueblo pequeño donde todos se conocen. Nazaret no fue un accidente, fue el espacio donde la humanidad de Jesús se fue ordenando por dentro. Allí aprendió límites, tiempos, obediencia, trabajo, silencio. Antes de hablar al mundo, Jesús escuchó su historia. Y cuando Él quiso adelantar el proceso, para eso estaban sus padres, para reprenderlo a los 12 años y que regresara a hacer su proceso. Uno de los grandes riesgos al mirar el pasado es caer en dos extremos. O nos culpamos o nos idealizamos. Ambos nos alejan de la verdad. Culpar no encierra en la herida. Idealizar nos desconecta de la realidad. Mateo no hace ninguna de las dos cosas. Simplemente nombra. Y en ese nombrar, libera. Ese es el camino que se nos propone aquí. No juzgar nuestra historia, sino escucharla con misericordia. Preguntarte por tu origen no es para quedarte atrapado ahí, es para dejar de huir. Porque solo cuando reconocemos de dónde venimos, podemos decidir conscientemente hacia dónde vamos. Jesús no negó su genealogía para iniciar su misión. La asumió y luego inició su misión. Tú tampoco necesitas negar tu historia para caminar. Solo necesitas mirarla con verdad. El ser humano no nace interminado,
nace en proceso. Hay una frase que a mí me encanta, que es: el ser humano es un ser perfectible. No es un ser perfecto, es un ser que camina hacia la perfección. Una perfección que solamente va a alcanzar cuando contemple al Creador. Nosotros llegamos a la vida con un temperamento que nos da un modo particular de sentir. Y vamos formando nuestro carácter como respuesta a las experiencias que nos tocaron vivir. Nuestro origen no nos determina de manera absoluta, pero sí nos condiciona. Y todo aquello que no es reconocido termina actuando desde la sombra. La identidad no se construye negando la historia, sino integrándola. Así como Jesús no inicia su misión desde el vacío, sino desde una genealogía, una vida escondida en Nazaret. También nosotros estamos llamados a reconciliarnos con nuestro origen para poder caminar con mayor libertad. Todo esto desde una mirada humana, psicológica y espiritual. Este primer paso que hoy damos nos recuerda que nadie llega a la adultez sin marcas. Nadie ama sin haber aprendido cómo se ama. Nadie decide con libertad si antes no ha escuchado su propia historia. Pero antes de despedirme, no busco dejarte con respuestas, sino como una invitación sencilla. Recuerda que desde el principio dijimos que este podcast no era para darte respuestas. Era para acompañarte a caminar, a encontrar tu interior. Y es por eso que en este primer paso del camino, quiero que te des permiso de contemplar tu origen con calma. Pregúntate sin prisas: ¿de dónde vengo? ¿Qué he aprendido sobre el amor? Sobre el conflicto, sobre la seguridad. ¿Qué parte de mi historia sigue pidiendo ser escuchada? No intentes resolverlo todo. No intentes ni siquiera entenderlo. Solo escucha. Contémplate. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu forma de amar? Y si en este proceso sientes que necesitas un acompañamiento o una guía para comprender mejor tu personalidad y tu historia, con gusto puedes contactarme. Hay caminos que no se caminan solos. Pero por hoy, basta con esto. Ya caminamos un paso. Por eso, recuerda que habitar el propio origen es un acto de madurez interior. No es volver atrás, es dejar de huir. Solo quien se atreve a mirar de dónde viene puede comenzar a elegir hacia dónde va. Nadie puede caminar hacia adentro si no ha aprendido primero a habitar el lugar del que viene. Nazaret no es un recuerdo, es una puerta. Y hoy hemos comenzado a entrar.